Bienvenido. Vamos a continuar con el tema de cómo elaborar un diagrama de barras. Para este caso, trabajaremos nuevamente con la tabla alumnos. Recordar rápidamente que la tabla alumnos tiene 3 variables. Entonces tenemos horas de estudio, materias reprobadas y sexo de los alumnos. En esta ocasión trabajaremos con la variable materias reprobadas. El nombre de esta variable es m.rep. Entonces, para construir un diagrama de barras, primero debemos elaborar la tabla de frecuencias. Vamos a abrir la consola de R. Aquí, en primer lugar, lo que debemos hacer siempre es abrir o agregar la tabla con la que vamos a trabajar. En este caso, escribimos attach y entre paréntesis el nombre de la tabla. Escribimos alumnos. Cerramos paréntesis, presionamos Enter. Con esto hemos abierto la tabla. Ahora podemos trabajar con sus variables. Entonces, ahora sí vamos a construir la tabla de frecuencias. Para ello, escribimos table o table, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis escribimos el nombre de la variable. En este caso vamos a escribir m.rep, que se refiere a materias reprobadas. Entonces escribimos m.rep, cerramos paréntesis, presionamos Enter y observamos cómo aquí nos da la tabla de frecuencias. Los valores superiores son los valores que puede tomar la variable y los valores que están en la segunda fila corresponden a la frecuencia de cada uno de los valores de arriba. Ahora, a partir de esta tabla, vamos a construir nuestro diagrama de barras. Pero entonces vamos a almacenar esta tabla en un objeto, para lo cual ahora, con las flechas del teclado, la flecha superior, nos regresamos a este código y la tabla la vamos a asignar a un objeto. Para asignarlo, recordemos que usamos la flecha y lo vamos a almacenar en el objeto T mayúscula. Lo que estamos diciendo es que el objeto T va a contener la tabla de frecuencias de la variable m.rep. Presionamos Enter y observamos aquí en la parte superior, en el espacio de trabajo, que se ha creado el objeto T. Este objeto T contiene la tabla de frecuencias. Vamos a abrirlo haciendo doble clic. Vemos que si nos vamos a la pestaña que dice Print, aparece la tabla de frecuencias. Bueno, vamos a cerrar esto. Ahora que ya tenemos la tabla de frecuencias, vamos a construir el diagrama de barras. Para ello, utilizamos la siguiente función. Escribimos var plot y entre paréntesis la tabla de frecuencias. Pero recordemos que la tabla la almacenamos en el objeto T. Entonces escribimos T mayúscula, cerramos paréntesis, presionamos Enter y observamos cómo nos ha dibujado el diagrama de barras. Pero nos faltan las etiquetas y agregar un título. Vamos a ver cómo hacer esto. Entonces nos regresamos a la consola de R, nuevamente con las flechas del teclado, la flecha superior, nos regresamos al código anterior y aquí en este código vamos a agregar las siguientes funciones. Después de la T escribimos coma y ahora para agregar una etiqueta al eje X escribimos X, lab, igual y entre comillas escribimos el nombre. En este caso, el eje X se refiere al número de materias reprobadas. Entonces ponemos número de materias reprobadas. Luego escribimos coma y vamos a agregar una etiqueta al eje Y. Para eso escribimos Y, lab, igual, nuevamente entre comillas escribimos el nombre de la etiqueta. En este caso se refiere a la frecuencia. Entonces ponemos frecuencia. Luego escribimos coma y vamos a agregar un título a nuestro gráfico. Para ello escribimos main igual y entre comillas el nombre del título. En este caso vamos a poner materias reprobadas. Ahora sí, nos vamos hacia el final, presionamos Enter. Observamos que en el diagrama de barras se ha agregado una etiqueta para el eje X que es número de materias reprobadas, también una etiqueta para el eje Y
que se refiere a la frecuencia, y también se ha agregado el título, que es materias reprobadas. Ahora veamos cómo construir una tabla de frecuencias relativas. Para ello, lo que vamos a hacer será tomar la tabla de frecuencias y a cada uno de los valores de las frecuencias lo que vamos a hacer será dividirlo entre el número total de datos. Pero recordemos que la tabla de frecuencias absolutas ha sido almacenada en el objeto t. Entonces vamos a tomar el objeto t y lo vamos a dividir entre el número total de datos. Pero recordemos que para calcular el número total de datos escribimos len y entre paréntesis el nombre de la variable. En este caso la variable se llama m.rep. Cerramos paréntesis. Ahora este resultado lo vamos a almacenar en un nuevo objeto. Entonces nos vamos al principio. Aquí vamos a escribir la flecha para asignarlo dentro de un nuevo objeto que le vamos a llamar t y r de frecuencia relativa. Ahora sí, presionamos Enter. Observamos que aquí en el espacio de trabajo se ha creado el objeto tr. Damos doble clic, nos vamos a Print y observamos que tenemos la tabla de frecuencias relativas. Entonces vamos a graficar esta tabla de frecuencias relativas. Nuevamente nos vamos a la consola. Aquí lo que vamos a hacer es, con las flechas del teclado, la flecha superior, presionamos una vez más y observamos que se ha repetido el último código. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el nombre del objeto. Habíamos graficado el objeto t, que era la tabla de frecuencias. Ahora vamos a poner t y le vamos a agregar r, que se refiere a la tabla de frecuencias relativas. xlab, que es la etiqueta de x, se queda como está. ylab es la frecuencia, pero en este caso vamos a agregar frecuencia relativa. Y en el título, que es main, queda igual. Listo. Ahora sí, presionamos Enter y observamos que se ha creado un nuevo diagrama de barras donde ha cambiado el eje Y. Ahora, en vez de tener las frecuencias absolutas, tenemos la frecuencia relativa. Si le damos clic aquí donde dice Previous Plot, observamos que tenemos la tabla anterior donde teníamos la frecuencia absoluta. Y si nos damos un paso hacia atrás, observamos que tenemos el primer gráfico donde no teníamos el título ni el nombre de los ejes. La función barplot también puede ser utilizada para graficar variables que son cualitativas, como por ejemplo en el caso de la variable sexo. Bueno, hemos terminado. El código de esta sesión quedará en la descripción del video.